Sí, primero, bueno, encantadísimo de estar acá con vos, charlando sobre este tema tan importante que sin duda se está jugando y va a tener una relevancia en cuanto al futuro de la humanidad. Eso no le quepa duda, dependiendo justamente de quién prevalezca en este enfrentamiento, que en realidad no está desarrollándose entre Rusia y Ucrania. Eso es un error que se comete en el análisis habitualmente. Este es un enfrentamiento principalmente entre la OTAN, encabezada por Estados Unidos, contra Rusia, que se desarrolla en territorio ucraniano. Dicho esto, yo, como para que la gente pueda entender, porque la complejidad de este conflicto es tal que tenemos que remontarnos a muchos años atrás. Inclusive muchos que se remontan a 2014, al golpe de Estado que se da en Ucrania por aquel entonces, inclusive yo diría que no es del todo correcto. Habría que remontarse a la caída de la Unión Soviética, pero para no ir tanto tiempo atrás, sí, sin duda me remonto al año 2004. ¿Por qué a ese año? Porque en el año 2004 hay unas elecciones muy importantes presidenciales en las cuales triunfa el candidato Viktor Yanukovych por el Partido de las Regiones. Esto es muy importante porque Ucrania es un país multiétnico con por ejemplo, la gran mayoría son ucranianos, también hay minorías muy grandes e importantes ruso-étnicas, hay húngaros, hay gitanos, hay una gran variedad. Pero culturalmente el sector rusófono de lengua rusa es muy importante y no engloba solamente a los étnicamente rusos, sino que también incluye a muchísimos ucranianos étnicos, que digamos que los dos grupos son eslavos, básicamente es el mismo pueblo, igual que los bielorrusos. Dicho esto, el candidato Yanukovych era el que representaba, por decirlo de algún modo, este sentir rusófono. Inclusive él viene de la región del Donbass. Esas elecciones de 2004 las impugnan, hay una fuerte presión por parte de la Casa Blanca. De hecho, el otro contrincante que desconoce el resultado electoral, que era Viktor Yushchenko, su esposa era de ascendencia ucraniana, funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos y con nexos con la CIA, o sea, fíjense cómo viene la mano. Bueno, finalmente hacen esta revolución naranja, esta revolución de color en el año 2004, fuerzan a la Corte Suprema para desconocer el resultado, llamar a elecciones nuevamente. Ahí hay una puesta en escena en la cual simula este señor Viktor Yushchenko haber sido envenenado, una operación para mí claramente de falsa bandera de la CIA, lo cual lleva a que en esa segunda elección sí triunfe Yushchenko. Este hombre, bueno, hace una serie de acuerdos para una posterior unificación de Ucrania en la Unión Europea, empiezan a coquetear con la idea del ingreso en la OTAN. E inclusive poco tiempo antes de retirarse del gobierno en el año 2010 le da el título póstumo de héroe de Ucrania a un colaboracionista nacionalista ucraniano, colaboracionista con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Stepan Bandera, un criminal de guerra. Le da el rango de héroe de Ucrania, lo cual obviamente era una afrenta a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, y ya acercándonos al día de hoy, cabe decir que en 2010 gana Viktor Yanukovych las elecciones. Ahí es imposible desconocer el resultado, y Viktor Yanukovych en el año 2014, durante el año 2014, deshace el acuerdo de ingreso a la Unión Europea porque era un trato que era ruinoso para el país eslavo. Sabemos como el ALCA, como esos tratados que terminan perjudicando a los países más débiles. Esto genera lo que se llamaron las protestas del Maidán en el año 2014, que no fue ni más ni menos que un golpe de Estado perpetrado por los Estados Unidos y la Unión Europea
contra el gobierno de Víktor Yanukovych, este gobierno legítimo que existía en Ucrania. Esto genera un levantamiento de los pueblos del Donbass, especialmente de todo lo que es el este y el sur de Ucrania, que son donde hay más concentración de rusófonos. Y bueno, en este sentido, esto deriva en una guerra civil en toda regla. Intentan amedrentar a las poblaciones del Donbass, de Crimea. Crimea, en un referéndum multitudinario, elige separarse de Ucrania y reunificarse con Rusia, y digo reunificarse porque históricamente Crimea fue rusa. Y con esto ya voy cerrando. Esto llevó a esta guerra civil en la cual el gobierno central de Kiev atacó con artillería, inclusive con bombardeos de aviación a la población civil del Donbass, generando unos 14.000 o 15.000 muertos en ese primer periodo. Y esto es lo que derivó en el conflicto de hoy. En ese momento se firman para buscar un alto al fuego los acuerdos de Minsk I y Minsk II, mediante los cuales se buscaba, con la garantía de Francia, de Alemania, de Rusia y obviamente la participación del gobierno de Ucrania, diálogos de paz con los rebeldes del Donbass para que se lograse un cese al fuego y un estatuto autonómico para las poblaciones rusófonas que les dieran la protección, porque acá hay que recordar que inclusive este gobierno dictatorial llegó por ley prohibir el uso del idioma ruso, la lengua materna de millones y millones de ucranianos. Entonces, en este sentido, los acuerdos de Minsk buscaban que dentro de la soberanía de Ucrania, las poblaciones del Donbass tuviesen un grado de autonomía que los protegiese, como es en las regiones de España, sin ir más lejos. Bueno, esto, y ya llegamos al día de hoy, la ex canciller Angela Merkel, el expresidente de Francia, François Hollande, y el que fuera presidente de Ucrania en aquel momento, Petro Poroshenko, en diferentes declaraciones periodísticas reconocieron que los acuerdos de Minsk nunca pensaron en cumplirlos y que fue una estrategia para que Ucrania se armase militarmente y poder preparar esta guerra. O sea que estos países que se dicen serios mintieron descaradamente al pueblo del Donbass, a Rusia, que fue el único país que respetó los acuerdos de Minsk, y esto hizo eclosión cuando se generó una ofensiva brutal el 16 de febrero del año pasado ante esta situación bélica y ante ya la confesión de que no se iban a cumplir los acuerdos de Minsk y que el presidente Zelensky pedía armamento nuclear en la conferencia de seguridad de Múnich. Unos días antes de que empezase la operación militar en Ucrania, bueno, el gobierno ruso toma la decisión de reconocer la independencia de estas repúblicas del Donbass, de Donetsk y Lugansk, el 22 de febrero, bien dije, y el 24 de febrero comienza la operación militar para evitar lo que en toda regla iba a ser una ofensiva de Ucrania y una limpieza étnica y un genocidio. Así que así llegamos hasta este momento, Héctor, con la Federación Rusa no haciendo ni más ni menos que defender a un pueblo ante una amenaza de genocidio.